Me enamoré del reggae justo escuchando rock, porque mi papá llevaba esos DVDs, no me acuerdo la marca de esos DVDs, pero eso tenía de todo, tenía metal, entonces ahí entraba Bob Marley, UB40, Steel Pulse, entraban todas esas bandas como de los 70 y de los 80 del mundo, y yo dije, ay, ¿qué es eso? Cuando grabé el segundo álbum, ahí fue que me frustré mucho porque empecé a ver todos los daños. Me tocaba grabar y grabar y grabar, me frustraba horrible porque la voz ya no era esa voz de niña. Me tocó como, parce, concientizarme de verdad de que la voz es un instrumento súper delicado y empezar a hablar de otra forma. Pero bueno, también pienso que es bacano enseñar la música como mi cerebro la absorbe, porque la verdad, Lelo, te digo, no he podido con una partitura. Yo creo que escribir es lo más difícil para mí. Ojalá yo hiciera solo melodías y no escribiera nada. Esa es una parte de las que me gusta mucho, como descubrirme el qué letra nueva voy a sacar. Es demasiado difícil para mí. Me encantaría ver a más mujeres siendo fronts, ahí como las voceras de sus proyectos, y sé que hay muchas que están gestando sus proyectos y eso es hermoso, parce. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. Soy Lelo, músico y productor de Medellín. El día de hoy tengo una invitada que tiene una voz excepcional. Es una mujer que ahorita espero descifrar cómo ha logrado ganarse un lugar supremamente importante en la escena del reggae, no solamente de Medellín, sino del país. Y cosa que me parece supremamente importante, porque estoy seguro que no ha sido un trabajo fácil. Entonces les quiero presentar con mucho cariño a una persona que acabo literalmente de conocer en persona. La he visto en vivo un par de veces y su voz de verdad que me parece impresionante. Les presento con mucho cariño a Latifa. ¡Qué mal! Hola Latifa, ¿cómo estás? Gran presentación, muchas gracias. Mucho gusto, hombre. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Excelente, ¿y tú? Súper bien, súper bien. Muy contento de tenerte. También súper feliz de estar acá, en este podcast tan famoso. Me encanta, soy fan. Qué nota, me alegra mucho. Lo que te digo, lo que dije pues ahí en la presentación es verdad. Yo recuerdo la primera vez que escuché tu nombre, como que la gente mencionaba Latifa y por alguna extraña razón tu nombre me parece súper sonoro. Pues como tu nombre artístico me parece súper sonoro, sí. Latifa. Y es como si yo ya lo hubiera escuchado de hacía como, sí, Latifa. Y Latifa. Y después yo me puse a reflexionar y yo, pero yo nunca he escuchado Latifa. A ver, ¿y quién es Latifa? Entonces, recuerdo que Gary, bajista de mi banda Popcorn, dice que parce, pilla esta pelada, no hay que Latifa. Y yo, ve otra vez, me están mencionando a Latifa. Gary, gracias. Entonces estuvimos escuchando tus canciones y yo, parce, ¿qué es esa voz? Me pareció impresionante. Y después de eso has aparecido por ahí en algunas partes y justamente hace unos días te vi cantando con él solo en el prelanzamiento de su próximo disco y me pareció pues nuevamente que tienes una voz increíble. Entonces quería invitarte para conocer de tu carrera, cómo ha sido este caminar de todos estos años. Ahorita estábamos pues ahí como tras bambalinas conversando. Sí. Tú empezaste con el tema del canto cuando estabas en el colegio. Sí. ¿Cómo te picó ese bichito de empezar a cantar? Bueno, todo comenzó desde el vientre de mi madre, porque mi papá también es cantante, vengo de familia musical, entonces creo yo que eso viene como en las células de
de la familia. Y qué pena, Entonces, sí. ¿qué cantaba tu papá? ¿Qué música cantaba? Mi papá es un rockero manriqueño, Ok. pues así, mejor dicho. Y mi mamá siempre fue como por la parte del canto social, de la música protesta, entonces tengo como esas dos fuentes musicales que se combinan súper bien, porque por un lado, cuando empecé a componer, yo decía como que, uy, qué bacán estas voces de esos rockeros de los 80s, hombre, y combinarlas con este tipo de letras como sociales, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Y pasó lo que pasó. Bueno, entonces sí, es como, como que vino conmigo ese amor por la música y desde muy chiquitica empecé a cantar lo que fuera, a inventarme cosas, melodías, cantar por todo, cantar en el salón, cantar aquí, que me regañara la profesora, eso, es el otro. Lo vivo con mis hijos en estos momentos porque no paran de cantar en el salón y siempre está la anotación, hablar por favor con tu niño porque canta en el salón. Yo como que no se puede parar eso. Ok. Entonces empecé como a querer cantar ya como de buena forma profesional, pero sentía mucha timidez como en la familia, que me escucharan cantar, entonces yo cantaba pasito, cantaba en el baño pasito, porque cuando cantaba sentía como que la gente reaccionaba. Yo como que, ay, ¿qué pasó? Ay, no, entonces ya no quiero cantar. No jodas, te achantabas. Sí, me achantaba. Y en el colegio empecé también a cantar, ya la gente sabía que yo cantaba, bueno, entonces como que la tifa, acto cívico, siempre me ponían así. Sí. Profe, perdí tal materia, cante tal canción. No Yo, jodas. bueno. Cantando Listo. recuperabas las cosas perdidas. Bueno. Pero en pocas veces. Fui buena estudiante. Con esto quiero decir, por favor, buena estudiante. Entonces, así como que encontré en la música ese amor y a medida que en el colegio iba cantando, iba perdiendo la pena, también en mi casa, también con mi familia. Y en el 2006 fue ese momento decisivo de que llegó un profesor de la Casa de la Cultura de Itagüí. Yo estudié en la Isolda Chavarría, que quedaba ahí pegadito por una puerta de la Casa de la Cultura de Itagüí. Entonces llega este profesor, maestro Jorge Lara, cantante de boleros, de canto lírico, nos impulsó a cantar esta música pues viejita, súper bonita. Y yo era como que, ay, yo no quería cantar de eso. Pero bueno, hágale pues. Oíste, pero vení, hasta ahí, ¿qué cantabas? Cuando cantabas en el colegio, ¿qué música Parce, cantabas? ¿Qué cantaba canciones? puro pop, Britney Spears. Literal, cantaba puro pop. O me apasionaba mucho el gospel. Las músicas afroamericanas siempre me llamaron mucho la atención. Era como el tipo de voz que yo quería impulsar y el tipo de voz que tenía, porque no me veía como cantando rancheras o reggaetón o algo muy pop, siempre me impulsaba como la voz más hacia el gospel, ¿cierto? Además porque me impulsó siempre mucho como por esas letras bonitas, espirituales, entonces quería como irme por ese lado, no yéndome tan a lo cristiano, pero sí quería que mi música tuviera un sentido bonito. Entonces me fui como por ese lado. Hey amigos, si están disfrutando de este contenido del Voltaverso, Pepa y yo los queremos invitar a que se inscriban al canal, activen las notificaciones y nos sigan para que estén pendientes de todo esto que hacemos con tanto amor para ustedes. ¿Cierto, Pepa? ¿Cierto? Porque queremos que este canal pueda seguir creciendo, poderle seguir trayendo invitados que nos inspiren, nos cuenten sus aprendizajes, sus anécdotas, sus historias y podamos seguir aprendiendo cómo es que funciona la música y cómo las personas que viven de la música lo logran. Entonces, para que no se olviden de la invitación de Pepa, ¿cierto? Chao. Y tú sin tener un profesor o un coach o alguien que te orientara, ¿tú cómo explorabas ese sonido gospel que te gustaba? Uno todo niño ahí explorando, Sí. ¿cómo hacías tú? No imitando las voces de las cantantes, digamos, Whitney Houston, Christina Aguilera también, que me gustaba mucho. No cantaba gospel, pero tenía
como un color de voz gospel por hacer melismas, por hacer glisandos y todos esos movimientos dentro de la técnica vocal. ¿Quién más? Ya como las más contemporáneas, pues como Beyoncé, Rihanna, todas ellas, como que me enamoré mucho de esas voces y vi que había muchas mujeres también, entonces me identifiqué y tomé como esa fuerza, como que hey, las mujeres, parce, tienen un gran poder en la música, entonces puede que yo pueda hacerlo. Entonces como que de ahí empecé a tomar como esa fuerza. Ok. Oye, entonces llegó este maestro que te empezó como a acercar, fue a los boleros, a la música Sí. vieja, ¿y qué pasó ahí? Pues al principio fue como que uno piensa que va a llegar alguien y va a hacer lo que a uno le gusta. Muchas veces hay que incomodarse un poquitico para aprender. Entonces el profesor llegó, empezaron salón por salón a preguntar quién le gustaba cantar o quién quería cantar y yo ya estaba ahí sentada. Probé con la guitarrita. Entonces hubo un grupo muy grande del colegio que quería cantar, otros que ya sabían cantar. Entonces empezaron como a hacer una pequeña, ¿cómo se dice eso? Audición. Audición con música de Mocedades. Ah, ok. Entonces yo dije, yo sí he escuchado esas canciones por mi mamá y mi papá. Entonces, bueno, súper adelantada por ese momento. Y en ese mismo día empezaron a sacar un montón de gente. Y yo veía que sacaban y a mí no me sacaban. Y yo, ay, Diosito, por favor, que no me saquen. Yo quiero esto. Cuando va quedando como un grupo de 10 personas y yo estuve ahí adentro y yo agradecí totalmente. Y a partir de ese momento, ya el grupo que quedó ya entraba directamente a la Casa de la Cultura, a técnica vocal. Ah, Y yo dije, ok. técnica vocal, what the is Sí, that? sí, sí. Entonces yo dije, ay, o sea que no es solo cantar y ya. Entonces ahí fue que aprendí que hay que respirar, que hay que tomar una postura, que hay que hidratarse bien. Bueno, todo o una parte o la primera parte, lo básico del canto, lo aprendí con el profesor Lara en la Casa de la Cultura de Itagüí. Súper, ¿oíste? Sí. Pues me parece una nota como eso que decís, porque es que pues hace poco estuvo acá en el podcast Mirabai, tú conoces a Mirabai Claro que sí la Montoya, conozco. que ella fue pues como la única vez que yo he tenido profe en el canto y ella me corrigió un montón de vicios que yo tenía. Pues yo ya estaba mucho más viejo, pues yo no estaba en el colegio, yo ya había salido de la universidad. Uh-huh. Y descubrir como ese tesoro que uno tiene del canto, yo lo podría asemejar como cuando uno tiene una guitarra y le pone cuerdas nuevas. No queriendo decir, pues que, no refiriéndome a las cuerdas vocales, sino como a la sensación de tener un instrumento como óptimo, en óptimas condiciones. Para ti, no solamente lo que empezaste a descubrir ahí, sino ya en todos tus años de carrera, una pregunta pues que se me ocurre hacerte así súper ñoña, ¿cuáles son como esos hábitos o esas infaltables que te garantizan tener tu voz afinadita, pues no en afinación, sino como lista para cantar siempre? O sea, ¿qué tiene que pasar para que tú digas, parce, todo funcionó melo? Tiene que pasar. Bueno, tengo que calentar muy, muy bien. Muy bien, es como una hora. Ah, ok. Normalmente cuando uno va a cantar mucho, le sugieren algunos profes que caliente poquito. Pero en mi caso, como yo ya tuve un problema en los cornetes, tengo que calentar mucho más. Entonces yo hago vocal fry, ay, se me olvida el nombre técnico de las cosas en estos momentos, pero la R, sí, sí, sí. Masajitos, súper importante para como destensionar todos estos músculos de acá, de la espalda, del cuello. Calentar y estirar todo el cuerpo, como estar de verdad muy relajada porque uno canta con todo el cuerpo. Y más cuando se canta reggae, que es de aquí para allá, expresar con el cuerpo, sí, todo.
con la cara, con los músculos de la cara, todo, o sea, todo. Entonces sí tengo que calentar muy, muy bien. Tomar agüita. En mi caso, tomo algo que sea como lácteo. Sé que no lo recomiendan, pero a mí me funciona. Entonces me tomo, no sé, un yogurt o leche, algo que me genere como mucha saliva, porque con el problema de los cornetes se me seca demasiado la garganta y respiro mucho por la garganta. No respiro casi por la nariz, me cuesta. Oíste, ¿y eso de los cornetes Entonces, lo sí. descubriste pues ya mucho después o desde el principio empezaste a identificarlo? No, yo tenía una voz tan sana, Lelo. Me acuerdo de mi voz. Sí, eso fue, la voz sana fue en el tiempo que estuve en la Casa de la Cultura, súper juiciosa, así, que cantaban los corredores, así, una voz lírica súper bonita. Cuando cantaba ópera, cuando cantaba boleros, era una voz tan linda y limpia, porque era una niña, o sea, Sí. no tenía vicios de nada. Pero cuando empecé a cantar reggae, me relajé y dije, ya tengo la voz mela y ya puedo cantar con la voz popular. Ya no es voz impostada, sino que es otro tipo de técnica y ya me sentía súper bien. Entonces no calentaba, me relajé un montón, mero desjuicio, aguantaba frío, sereno, trasnochaba. Entonces, claro, la voz empezó a sacar factura y yo dije, ay, fue pucha. Entonces, cuando grabé el segundo álbum, ahí fue que me frustré mucho porque empecé a ver todos los daños. Ya, o sea, me tocaba grabar y grabar y grabar, me frustraba horrible porque la voz ya no era esa voz de niña. Me tocó como, parce, concientizarme de verdad de que la voz es un instrumento súper delicado y empezar a hablar de otra forma, a volver a calentar, así no vaya a cantar, o sea, como me levanto y así como me arreglo yo, digamos, me baño, me visto, así lo mismo con la voz. Así no vayas a cantar ese día. No, así no vaya a cantar. Qué Entonces, juicio. por ejemplo, la gente que está conmigo constantemente, yo mantengo haciendo así. Oíste, pero es un hábito muy bacano porque es que finalmente, pues eso es como ir al gimnasio, pues o sea, Total. uno va al gimnasio para mantener como el cuerpo, los músculos del cuerpo bien, ¿cierto? Claro. Y me parece muy admirable sacar todos los días el espaciecito para hacer una rutinita bacano. Sí, cortica, cortica. O gárgaras, algo para mantener la voz clara, porque pues uno en este tiempo de reels y cosas, uno a veces quiere grabar un videíto y como que uno está aporreadito, así como que no haga así. Oíste, Sí. entonces bueno, ese tiempo en la Casa de la Cultura de allá de Itagüí, eh, que te abrió como las puertas ya a conocer todo el potencial de tu voz, el canto. Eh, Ahorita mencionabas pues como que ya ahí fue donde ya conociste como el reggae así full. ¿Por qué el reggae? ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué te llamó tanto ahí como la atención? Bueno, yo me enamoré del reggae justo escuchando rock, porque mi papá llevaba esos DVDs como, no me acuerdo la marca de esos DVDs, pero eso tenía de todo. Tenía metal, tenía de todo, reggae. Entonces ahí entraba Bob Marley, UB40, Steel Pulse, entraban todas esas bandas como de los 70 y de los 80 del mundo. Y yo dije, ay, ¿qué es eso? Shaggy. Yo, ay, eso suena sabroso. Entonces por ahí como que me fui metiendo. Y así conocí al reggae realmente, por medio del rock, por medio de mi papá. Entonces ya como cuando ya empecé a escuchar que en Latinoamérica también había reggae y era en español, me identifiqué. Y yo dije, uy, parce, difícil hacer reggae en ¿Y español. cuáles Como, fueron las wow. primeras que empezaste a conocer ahí en español? Cafres, um, a ver qué otra. Cultura profética. Pero eso ya fue muy actual. Ah, ok. Como que las más viejitas por allá, bueno, no viejitas, perdón. Las más antiguas como Gondwana, lo que se metiera en el radio Sí, 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 también. sí, sí. Sí, como todo eso de acá de Latinoamérica.
Entonces me gustó, pero no me veía cantando eso. Yo siempre dije gospel, yo voy a cantar o R&B o gospel. Eso lo tengo claro, pero ópera no. Y el profe me quería como impulsar en la ópera y pues lo hacía bien, ganaba concursos, esto, lo otro, también con música colombiana, pero yo no me veía como proyecto de vida en esos géneros. Pero le debo todo a esos géneros, la verdad, en cuanto a técnica vocal y en cuanto a composición también, se lo debo. Ok. Oíste, y me surge como una pregunta y es, ¿tú tenías súper claro que querías como gospel o soul? ¿Sí o qué? Yo cuando estaba en el colegio, yo también tuve una banda. Yo tuve una banda de punk y no sé qué. Y era, digamos que ese entorno en el que yo estaba, pues éramos varios los que estábamos como empezándonos a enamorar de la música, que la guitarra, el uno con la batería, pues como que había como un medio en el que era muy fácil como empezar a hacer bulla, pues, y sí o qué. Pero uno como cantante, ¿cómo era querer hacer solo gospel? Uno solita ahí, pues, o sea, habían otras amigas tuyas o amigos tuyos, había gente alrededor explorando también ese género, ¿cómo era como la cosa ahí? Claro que sí, no tanto en el colegio, pero sí en la Casa de la Cultura. Éramos un grupo de nenas que, bueno, ya cuando yo entré pues a la Casa de la Cultura se hizo un coro como de Itagüí, cantábamos todas estas canciones colombianas, boleros, tin, y ahí empecé con unas amiguitas que somos amigas pues actualmente y nos gustaba pues como todo eso, el soul, el gospel, nos íbamos como inclinando por por géneros que nos gustaban y actualmente una de ellas está trabajando conmigo en la Tifa, en las voces, que es Moya, que también tiene su proyecto, es una cantautora increíble y incluso a ella fue la primera persona en la Casa de la Cultura y en mi vida que escuché cantando reggae. Yo entro a un salón, ese día yo entro a un salón, yo estaba escuchando un contrabajo por allá precioso y veo a un man de dreadlocks tocando el contrabajo y yo, wow, ¿qué es esto? Y a ella cantando con unos graves por allá, improvisando como algo de reggae y yo, wow, Mojis, te amo. Claro, eso me hizo como empoderarme más en el reggae. Y yo, parce, esta nena cantando reggae, mero poder, este man en el contrabajo, ellos dos ahí y toda la gente ahí viéndolos. Yo, wow, eso se escucha brutal, me gusta mucho. Y como que por ahí también dije, se puede hacer algo. Y la otra amiguita, que es Sara, ella no sé actualmente qué está, pues en qué mood está musicalmente, pero ella sí siguió cantando lírico y también le gusta mucho el pop y el gospel y todo. Entonces también ella trabajó un tiempo en la Tifa, ella ya no vive aquí en Colombia, pero es una voz increíble, soprano, que admiro un montón, me encantaría trabajar con ella todavía. Y cada que viene nos reunimos a cantar. Pero sí habían varias personas que se inclinaban como por esos géneros. Y yo la verdad, eso era lo que yo quería hacer. Pero en ese tiempo en la Casa de la Cultura conocí a unos amiguitos pues con dreadlocks y ellos iban, improvisaban allá y yo, ay, qué bacano, yo quiero. Entonces yo como por laditos me metí a cantar y me hicieron la propuesta de estar en el grupo con ellos, que ahí fue cuando comenzó Unity Love. Entonces empecé a hacer coros, voces, y ya de un momento a otro ya vocalista también. Entonces conocí a estos peludos y me metí en el reggae. Ok, con Unity Love, pues este proyecto. Hablemos de ese capítulo. Porque entonces ya ahí es donde me imagino que ya tienes como la oportunidad de vivir la música ya como desde otra perspectiva, pues ya no como tanto de la academia o de ese contexto cultural de una casa de cultura, sino ya como a la guerra, pues, o literal. Total. Como lo que es ser un artista independiente y empezar a lidiar con que el sonido, que la cosa, que...
Entonces, Exacto. ¿cuántos años estuviste en Unity Love? Ahí, pues, empezaste como corista, pero terminaste siendo como la Ujú. cantante principal. Sí, mira, eso que dices de estar preocupado por el sonido y eso es hardcore, porque pues uno estando con el profesor, uno va donde el profe lo lleve, hay que ir a tal pueblo a concursar, a este, lo otro, uno lo llevan, Y uno sale a normal. cantar y ya está todo Sí, resuelto. todo, una bacanería. Pero claro, estar, Tifa, vamos a cantar en un barcito, em, cuánto hay que poner para tal cosa, ey, en cómo nos vamos, hay un bus que va desde aquí hasta Castilla, uy, parce, de verdad, la guerra. Pero esa guerra se disfrutó demasiado, parce, o sea, porque todos jovencitos, todos como así en ese abismo de frente, hijo de pucha, porque nos gusta la música y vamos con toda que hay mucha gente que nos está copiando. Eso fue muy bonito, muy importante tener como esa escuela y ese respaldo también ahí. Entonces sí, yo recuerdo mucho esos toques, parce, donde iba la gente no sé cómo, que incluso desde Itagüí se iba combo de seguidores y seguidoras con nosotros para apoyarnos, parce. Era muy bacano. Eso fue, Recuerdo qué año fue eso más o menos? 2008, Ok. 2007, 2008, 2009. Entonces sí, recuerdo mucho una vez que cantamos en el Ghetto Records, cuando eso era, me corregirás, donde está la iglesia en Castilla, la 65. ¿Cómo es que se llama esa callecita? No recuerdo muy bien. Me perdonan los de Castilla, muchachos. Entonces sí, en ese entonces el gueto quedaba ahí, que era un bar de reggae de Tarmac, de los chicos de Tarmac. Entonces ahí era donde uno iba a cantar. Incluso allá, parce, muchas y muchos artistas se presentaron allá grandes. Alika, yo me acuerdo que se presentó allá. Ah, ok. Y muchos artistas, parce, y nosotros estar ahí es como que, uff, somos importantes. Fue muy bacano, la verdad. Hubo mucho público y sí, me acuerdo como de esos tiempos, parce, así, que también viajamos a pueblos y éramos 6 peludos, parce, viajando y presentándonos, parce. Así, a veces no nos pagaban, a veces nos cubrían como los pasajes, a veces nos tocaba sacarlos, a veces nos pagábamos 20 lucas, 50 lucas, 100 lucas, que en ese entonces para uno que era menor de edad era como que, wow, tengo 100.000 pesos. Entonces, muy bacano. Oye, pues entonces, ¿cuántos años duró ese capítulo de Unity Love? A ver, 8, 9, 10, yo creo que 3 años Ok. o 4 años. Sí, porque yo me gradué en el 2011 y en ese momento fue que yo ya decidí como seguir el camino y volverme solista. Que fue duro porque lo dudé demasiado de si podía sola, porque qué iba a hacer, no, sin mis muchachos, qué iba a hacer. Pero ahorita Entonces estábamos sí, hablando que Unity Love como que se fue desgranando de a sí, de a poquitos. Pues poquiticos, me imagino que fue que cada uno fue creciendo, claro. las prioridades y las búsquedas de cada uno fue como que... Ujú. Y la banda quedó Sí, cada uno desnuda. buscó su rumbo y yo quedé en el limbo, la verdad, porque quería seguir haciendo música, pero no sabía cómo hacerlo sola. Pues porque ya uno tenía como esa costumbre de hacer música de esa manera y con este equipo. Ya es como que, uff, qué miedo hacer algo nuevo, pero se hizo. Sí, sí. Oíste, entonces tú sales del colegio y tú ya tenías claro que te querías dedicar a la música o tú Sí, estudiaste alguna otra carrera. yo estudié una técnica en cuidado infantil. Ok. Yo quería ser profe de, ya sea de preescolar o de niños, pues como con algún tipo de condición, algo bonito, quería entregar como algo bonito. Pero bueno, estudié y los ensayos y cosas no me dejaban. Yo dije, "No, marica, tengo que hacer música, Ok. tengo que hacer música". Entonces sí, fue como 1 año y medio que estudié esta técnica y parce, no. Yo dije, Y no, nunca la ejerciste. no, nunca la ejercí. Ok. Pero Con dije tus como hijos, que, con tus sí, hijos. con mis hijos. Entonces, pero sí quiero en algún momento organizarme y hacer, pues darle clases a niños y niñas cuando aprenda cosas técnicas de música. Pero bueno, también pienso que es bacano enseñar la música como
mi cerebro la absorbe, porque la verdad, Lelo, te digo, no he podido con una partitura. Ah, no, ahí somos Me colegas. me da dislexia de inmediato, como que veo algoritmos. De verdad, no he podido, berraquera, no he podido. Yo me siento en un piano y el perro incluso me ha enseñado que este acorde, y pasa una semana y digo, no. No, Tengo yo que hacerle un también. video a mi mano haciendo el acorde, revisarlo y así, o sea, no lo recuerdo. Es muy Sí, difícil sí. para mí. No, ¿sabes qué? Yo soy súper visual. Sí, Entonces, como que yo me aprendo las formas. Es decir, si vos me sentás hoy en un piano y me vas a enseñar un acorde, como que yo me aprendo la forma de la mano, como queda, exacto. tan. O en una guitarra o en una flauta. Sí, o sea, yo me aprendo Las las posiciones, las formas, formas, exacto. claro. Pero si vos me escribís después eso en un dibujito y eso es así, hasta ahí llegué, porque no, no me da. No, Yo, somos panas. yo, colegas en Total. la incapacidad de leer partituras. Uy, sí. Pero sabes que yo al final, yo no lo he encontrado tan necesario. ¿Vos has sentido que eso te ha de pronto representado un reto adicional o una dificultad al no saber Sí. como lo técnico de las partituras A y la mí música? me gustaría aprender lo técnico para comunicarme en un ensayo, Ok. pero cuando yo digo las notas, me entienden. Pero entonces, por ejemplo, tú te Pero refieres sí. a una nota, tú la cantas, o Sí, cómo... yo la canto. Ok. Yo la canto porque, pues yo no sé, digamos, para mí cuadriculadamente es como la guitarra, las posiciones de la guitarra son las mismas en un piano o en un violín o en un bajo, parce, no. Entonces cuando yo veo que, por ejemplo, Leito, te amo, Leito le comunica, no sé, un acorde al pianista, es como que, parce, en el piano sería así, yo, ¿cómo así que en el piano? Eso no es la misma huevona. Ok. Entonces, parce, es muy difícil, como que, wow, la música tiene demasiada información. Sería bacano en algún momento poderlo estudiar así, un instrumento a la vez. Y hay un instrumento que me encantaría aprender, que es la batería, parce. Eso sí, siempre me ha gustado. Yo a él le daba las ollas de la casa durísimo. Mi papá me sacaba aquí una olla y yo era, parce, con cualquier cosa era... Pum, 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 pum. Parce, me encanta la Qué batería. nota, qué nota. Así no que lo diga Juanita. Pero sí, parce, es algo que me parece no obligatorio, pues, como así obligación, no. Pero sí sería bacano en algún momento aprenderlo. Sí. Para comunicarse uno con los Ajá. otros músicos. Sí, es aprender el lenguaje, Ujú. ¿Oíste? Y ahorita estaba llegando como a un punto ahí de tu historia y tu proceso en el que estabas como en esa angustia de no saber cómo reinventarte después de Unity Love, pensando si eras solista, cómo hacerlo, cómo armar equipo. Ujú. Que eso a mí me parece que es como uno de los retos más grandes que uno, al soñar con la música, con los que uno se enfrenta, porque es que es literalmente empezar a armar un crucigrama, pues, o como un rompecabezas que uno al final no sabe bien cómo es, y es empezar como a darle rienda suelta como a esa pasión y ese deseo de uno, pero en medio de la incertidumbre, porque vos no sabes si la primera persona que vas a convocar va a ser como en realidad alguien que se va a sumar y que al mes no va a decir, no, es que, o sea, ¿cómo fuiste armando ese equipo? ¿Cómo le fuiste dando forma y vida allá a tu proyecto solista en medio de como esa incertidumbre? Parce, el equipo es muy importante. Yo creo que la gente que se suma a un equipo es porque cree en vos, porque así no vayas a ganarte una millonada, está con vos porque solamente le gusta lo que haces. Ujú.
Y eso es muy bonito porque el primer equipo que yo tuve ya como solista fueron varias personas, entre ellos está Tarmac, que fueron como esa banda que me abrazó. Rigas, El Perro, Cohete, Jonimba, Juli, no sé quién más se me escapa. El perrito, no sé si ya lo dije otra vez. Pero entonces ellos fueron los que me abrazaron, parce, así súper fuerte, y de ahí salió como esa música que la Tifa empezó a crear. Entonces, parce, el equipo fue muy importante en ese momento porque yo dije como que quiero hacer una canción, a ver qué pasa. Y sale, parce, este equipo y me abraza así y me dice, no, venga. El perrito me dijo, hagamos un álbum. Y yo, un álbum, uy. Yo no dije, tiempo, letras, creación, me dio una cosa horrible. Entonces él me dijo, no, hágale, vamos creándolo de a poquitos. Y lo hicimos en conjunto. Yo me imaginaba la música y él aportaba melodías también y ahí fuimos creando, parce, música, un álbum. Fue frustrante también como esa creación por lo que te dije de lo que me pasó en los cornetes, que son demasiado, se me inflaman por cualquier cosa, por el frío, por el polvo, por el calor, porque me miren, por lo que sea. Entonces grabar eso fue un poquito complicado. Hubo muchos momentos como que quise tirar la toalla y dice, ay, ya no quiero grabar nada. No jodas. Y fue así, o sea, hubo un tiempo en el que yo tiré la toalla y volví a regrabar, hasta que no me sonara, fue pucha, bonito, no sacamos ese berraco álbum. ¿Ahí estabas en qué año? Más o menos. Eso fue como 2016, ay no, sí, como 2016, 2015, como por ese tiempo. O sea, empezamos a crear el álbum en ese momento y creo que lo lanzamos en el 2017. Fue algo demasiado musical, como sin afán, la verdad. Fue dejando sentir las emociones, dejando que fluyera todo en el momento que lo sacamos, pero que tú estés segura. Pero no estabas Sí. exclusivamente trabajando en eso, sino que también estabas participando en otras cosas musicalmente. ¿O? Bueno, en ese momento también estaba trabajando en los coros con Tarmac. Ah, ok. Y haciendo este álbum también. Entonces fue como que, ay, ¿por qué si puedo cantar bien las canciones de otra persona y las mías no? Fue puta. Es que uno se vuelve como el doble de exigente con las de uno. Total. Entonces sí, fue bacano tener ese equipo tan fuerte en ese momento que hoy en día todavía hay ese apoyo. Ya pues la mayoría no vive acá, pero estamos en contacto y bacano. Y así se ha ido uniendo mucha gente importante a este proyecto. Oíste, ¿qué tan importante fueron esos años de Unity Love para vos poderte después apoyar en tu carrera solista? O sea, ¿crees que eso fue como fundamental? Porque hubiera sido distinto si tú hubieras querido empezar desde cero sin haber vivido claro. Los años de Unity Love. Sí, súper importante esa escuelita. Yo amo a Unity Love, parce. Ahí fue donde yo aprendí a escribir, porque yo no escribía mis momentos en las canciones con Unity Love. Las escribía Philip, que era como el principal fundador, creo yo, de Unity Love, porque pues yo no los conocía antes, yo los conocí juntos. Okay. Entonces yo entré ahí y fue como de metida. Entonces sí fue muy importante porque yo dije, yo también quiero saber yo cómo escribo, si mis pensamientos pueden ir en un papel, cómo sonará, sé componer. Entonces como que lo descubrí ahí, pero ya a lo último, porque empezaron a salir de a uno y quedamos como 3, al final quedamos solo 3. Y en esos momentos yo ya escribía frasecitas. Yo, hey, ¿cómo suena esto? Suena bien. Entonces como que empecé a tener esa confianza y a mí siempre me gustó escribir mucho, así no fueran canciones, como pensamientos, sentimientos, escribirlo todo. Y tenía una forma particular de escribir gracias al canto social, como esa forma poética, subliminal un poco. Entonces como que me pegué mucho de ese tipo de composición. Y ahí fue que empecé a componer cositas así. Así no tuviera música, la música la tenía acá y me empecé como a guiar por eso.
Ok. hasta que ya empecé como a sacar cancioncitas. Ok. ¿Tenés algún hábito, pues también para escribir? O sea, o cómo nacen las letras cuando ya estás en un proceso de hacer un álbum o cualquier grabación, pues cómo... Uf, yo creo que escribir es lo más difícil para mí. Ojalá yo hiciera solo melodías y no escribiera nada. Esa es una parte de las que me gusta mucho, como descubrirme el qué letra nueva voy a sacar. Es demasiado difícil para mí. Hay momentos en los que la encuentro muy fácil, ya sea porque la melodía que ya tengo, digamos que la pista me guste demasiado y me fluya la letra. Hay otras pistas que tengo hace 3 años que no sé qué escribir. Es como que, uy, qué difícil, porque me está dando tanta dificultad. Entonces no es como que tenga una musa como tal para inspirarme, no, es que me llegó una letra. Okay. Como que, uy, marica, tengo que escribir esto ya, porque aparte se me olvida mucho, casi todo. Entonces tengo que escribirlo ahí de una. En el celular es que escribo como las cositas, o a veces tengo libreticas donde escribo ideas al aire. Pero sí me da mucha dificultad. Digamos, en el álbum de Pueblo, que fue el álbum que tuve que escribir de cero, porque el anterior fue como algunos singles que hice yo con los productores y otras eran canciones ya, compilaciones y eso. Pero esta la tenía que escribir yo, nadie sin ayudarme, nada, solo yo y yo. Entonces sí fue difícil porque las pistas me ayudaron un montón, eso sí. Las pistas que creamos fueron muy a lo que yo quería, y el productor entendiendo lo que yo quería comunicar a través de la música también. Entonces tenía algo más claro en cuanto a letras. Okay. Y de pronto yo iba en el bus o en la moto y se me venían eran las canciones en la moto, parce, y quedaban los buses, los pitos, quedaba yo ahí parce, con la voz toda quebrada de los huecos de Medellín. Entonces sí, fue una creación demasiado genuina, muy bacana, lo disfruté mucho, también tuve muchas peleas conmigo misma, pero al final salieron unas canciones muy bonitas que me gustaron mucho, que hoy en día las escucho y me hacen chillar porque fueron demasiado vividas. Okay. Fueron muy vividas esas letras porque fueron momentos muy reales. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Oíste, es que ahorita que hicimos como un mini podcast allí afuera antes de que entráramos acá, y me contabas como de tu proceso, de tu primer disco y de tu segundo disco, y ahora con esto que me estabas contando de que para ti este segundo disco fue como súper sentido porque te identificaste un montón desde el solo proceso de escribir las letras, todo. Para ti, ¿qué tan importante ha sido como ir encontrando como toda la identidad de cada capítulo de tu carrera? Pues porque digamos que no sé si tú entiendas tal vez tu carrera como por los capítulos musicales en los que uno va transitando, ¿cierto? Como uno tiene como momentos en los que uno quiere hablar de ciertas cosas y pasan los años y uno ya quiere hablar de otras. Entonces, sí. Como ir integrando esos temas dentro del concepto, materializarlo dentro de un álbum, darle vida después desde lo visual, los colores, lo gráfico, etc. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir encontrando la tifa, el proyecto artístico a través de lo que tú quieres decir
en ese proceso que arranca, como todos arrancamos, como sin tener claro muchas cosas, pero que has ido ahí encontrando en ese camino que hoy se ha vuelto como súper importante en tu narrativa, en tus letras, en lo que tu proyecto canta. Uh-huh. Digamos, parce, yo creo que yo no tengo como un rumbo fijo con mi música, como que trato de respetar lo que esté viviendo en el momento. Yo primero no me quería meter con cosas personales, como que, ay no, qué pereza, quiero cantar lo que vea externo. Si esta persona está viviendo algo, quiero compartirle a la gente como lo que veo yo desde aquí, de esa persona, historias como de la calle. Pero un momento que como que ya no era una niña, sino que estaba entrando como en esa adolescencia y adultez, como que, uy, parce, yo necesito sacar esto. Por favor, cosas de jóvenes. Entonces empecé como a contar mis propias historias, mezclando también lo que veía, no encasillándome en mi vida personal, sino como ya empezando a hacer como un combo de historias. Y eso fue lo que empecé a hacer. Y actualmente estoy tratando de no hacer tantas cosas personales porque ya es como que entregar demasiado de mí en la música. Es como que, hey, ¿será que la gente piensa que yo, o sea, esto soy yo? No, ay, no. Venga, espere, no. Yo no hice eso, yo no soy eso. Entonces, ¿me entiendes? Es como empezar a encontrar ese balance y compartir cosas que identifiquen a otras personas, como digamos con el álbum de Mantra, que es un álbum no reggae, es un álbum que es un poco más soul, tirando al sonido del lo-fi. Ahí sí metimos como más cositas de R&B, un poco de hip hop, sin dejar la voz del reggae. En ese álbum, parce, yo estando embarazada, encontré demasiados sentimientos que quería plasmar en letras, y ese álbum también es bien personal, es muy íntimo. Comparto cosas muy bonitas de mi vida, de la vida en general, que veo también en otras personas, y fue algo bastante difícil de ejecutar, pero se logró. Se logró también. Entonces, parce, yo tengo en estos momentos, creo que son 3 álbumes en los que son muy diferentes todos, pero tienen una esencia que es compartir lo que siento. Sí. Es eso. Ok. ¿Viste? Ahorita estaba pensando, digamos que, o sea, pensando como te escuchaba hablar, y yo me atrevería a decir que casi que toda la música que yo he hecho sí ha sido literalmente, casi que toda mi discografía es como mi biografía, porque son cosas, siempre le he cantado al amor, siempre han sido como vivencias, reflexiones en torno a vivencias personales. Uh-huh. Y he encontrado algo súper bonito que yo nunca llegué a pensar que la música me podría llegar a regalar, y es cuando alguien me cuenta que alguna canción mía se vuelve supremamente importante en sus vidas. Es decir, total. Lelo, yo enamoré a mi esposa con tal canción tuya, le pedí matrimonio a mi esposa con esta canción tuya, o cuando pues también a mi esposo, o tan así. Uh-huh. Son cosas que cuando uno está haciendo música, uno no piensa que eso que uno hace pueda llegar a impactar la vida de una persona de esa manera. Okay. ¿Te ha pasado que te digan cosas así que tú digas, ¿qué? ¿Cómo así? ¿A qué horas pasó esto? Sí. Digamos, ahorita que te contaba en el mini podcast, en la salita, con la canción Sentimiento Airy, que fue como mi primer canción súper conocida, digámoslo así, en el mundo, porque me hablaban desde países que uno como, ¿qué? ¿Ese país existe? Okay. Entonces esa canción es ese ejemplo. Es una alabanza, es como un reconocimiento a la vida. Y esa canción dice cosas muy esperanzadoras. Entonces hubo una persona que pues no recuerdo su nombre, pero me impactó mucho haber leído ese mensaje,
En ese tiempo ni siquiera había Instagram todavía. Entonces esta persona me escribe que gracias a esa canción no hizo cosas contra sí misma, eh, y que estaba esperando bebé. Entonces yo dije como que, ¿en serio esa canción? ¿En serio? Pues, y me dice, Tifa, gracias, tu canción me salvó, iba a ser algo terrible, pero esa letra me llegó, me identificó mucho, gracias. Yo no creía en tal, pero ahora sí creo. Y yo dije como que, uf, bueno, muchísimas gracias, me alegra que no hayan pasado cosas terribles en tu vida y que gracias a mi música puedas tener como una lucecita ahí que te impulse y te siga llevando hacia cosas buenas. Y así han habido muchas otras canciones que la gente ha tomado y abrazado y me agradece y yo me siento rara. Sí, porque es que Parce. de repente uno es descubrir que uno tiene una responsabilidad muy tesa, ¿no? Exacto, sí, total. Es como, parce, gracias, pero yo también soy humana. Ujú. No quiero que me veas como que soy una cosa así por encima, no, no, yo también tengo muchos errores, por eso escribo estas letras como para desahogarme. No soy perfecta, soy una persona, soy humana, pero gracias por recibir esta letra, gracias por identificarte. Entonces es como eso, pero se siente extraño también. Sí, total. Oíste, para ti, ¿cómo ha sido como ya ser parte de una escena de la ciudad y ser mujer? Pues ¿te ha parecido que eso es más difícil, es retador? ¿Cómo ha sido para ti ser como la líder de tu mismo proyecto en el gremio del reggae? Pues yo, digamos que es muy poco lo que me he acercado al reggae, pues tengo colegas, Cami de Provi, Mauro de Bruces, pero yo no he como ahondado mucho en el mundo del reggae. Pero ¿cómo ha sido para ti desenvolverte como mujer en el mundo del reggae acá en una ciudad como Medellín? Parce, pues a mí me ha ido muy bien. Yo vivo agradecida con la escena, pues de acá del reggae de Medellín porque me han acogido súper bien. Primero, el combo de mujeres que me ha acogido siempre, eh, que incluso teníamos como un grupo que se llamaba Omega Unity, había otro combo que se llamaba Flor de Loto, y en ese momento eran como las mujeres resistiendo, parce, haciendo lo que les gustaba desde el R&B, desde el hip hop, desde el reggae, que incluso muchas están activas hoy en día en sus géneros o de DJs, pero están activas pues dentro de la música. Y, y también, parce, muchas bandas de acá como Tarmac, Provi, Mística, de Bruces a mí, que fueron como los principales, porque en estos momentos mencionarlos a todos y a todas es, no alcanzaría el tiempo, pero vivo muy agradecida con todos y todas por el gran apoyo siempre hacia mí, por el compartir sus saberes, pues porque vienen antes de mí, respeto totalmente esa trayectoria y tomo como ejemplo muchas vivencias y muchas experiencias que hemos compartido. También me encanta poder compartir música y tener temas juntos. Es muy gratificante, parce, todo eso, como relacionarnos en festivales, estar ya en festivales como de pronto Altavoz, que es nuestro festival, parce. Yo empecé como todos, parce, presentándome en una audición, en una eliminatoria y no pasar y él año tras año hasta que pase y luego ser invitada internacional, tocar con músicos que admiro de otras bandas, pasar a tocar con ellos, es como que, ay, usted es el bajista de Mística. Sí, sí, sí. Leito, ya Leo lo Leo. pongo de ejemplo siempre porque lo amo. Ah, ese Leo es que Entonces, bella persona. digamos, esas experiencias son muy bonitas y que ellos y ellas hagan parte de mi proyecto, para mí es una cosa bella, parce. Qué nota, qué nota. Y, y la escena del reggae,
¿Cómo la ves tú con respecto a el punk, el metal? Pues como que siempre hemos estado ahí todos gravitando en el mismo universo, pero ¿cómo has visto tú en todos estos años como la evolución de la escena del reggae? Parce, yo he visto que actualmente hay muchos grupos en el reggae. O sea, me metí a ver en estos días el cartel de Altavoz y hay grupos que yo no conozco. Es como que, perdón por no conocerlos, pero qué chimba que ya hay tantos que no Sí, conozco. pues eso es una buena señal, ¿no? ¿Qué Exacto. nota? Me encantaría ver a más mujeres siendo fronts, ahí como las voceras de sus proyectos, y sé que hay muchas que están gestando sus proyectos y eso es hermoso, parce. Incluso si alguna y alguno necesita parte de mi experiencia, de mi trayectoria, de lo que sea que estén pensando que los pueda ayudar, parce, ahí estoy. Como para compartir Sí, sí, sí. saberes de mi trayectoria también. Entonces sí, es muy bacano. Creo que sigue creciendo con la fuerza que ha tenido, que cada temporada tiene, porque, parce, nosotros, Sí, los sí, géneros, sí. aquí en Medellín somos así, porque sabemos que hay un género más grande aquí que no deja fluir estos géneros que también son súper importantes y fuertes y que nosotros, parce, no Sí, nos dejamos por nada del mundo. Y me parece muy bonito que es algo que he visto con los años también, y es que mucha gente ya va a los conciertos y pagan las boletas. Es como que estamos tan cansados del ruido del mainstream que queremos escuchar música otra vez y van a los conciertos, parce. Eso me parece muy bonito. sí, sabes que yo también en estos días estaba como pensando en eso. No sé si es porque, por ejemplo, en la edad ya en la que yo estoy y la generación de la que yo hago parte es una generación que valora lo que es ir a un concierto, escuchar música en vivo, Total. disfrutarlo. Pero siento que los pelados jóvenes vienen con ese chip. O sea, Sí, como que real. siento que los pelados que están en el colegio o empezando en la universidad entienden el valor que existe en hacer música, no solamente en escucharla grabada, sino en vivirla en un concierto. Entonces he notado que hay gente que quiere ir a los eventos, pero yo me he dado cuenta que, no sé tú qué opines de esto, pero siento que hoy tenemos un reto supremamente grande y es nuestro canal de comunicación son las redes sociales y hay veces como que ese amplificador no llega a contarle, entonces uno cree que uno está haciendo como bien una campaña en redes, como listo, tengo un concierto dentro de un mes, voy a empezar a hacerle Ay, la no, qué respectiva pereza. bullita, ti, 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 ti. Y uno cree que está haciendo bien la tarea y muchas veces uno descubre como que, maricas, no llegó, así uno pague pauta, lo que sea. Entonces siento como que hay veces estamos es como, o mejor dicho, yo me siento como a veces gritando así como, "Ay", como en medio de una cosa tan infinitamente grande que yo no sé cómo Horrible. hacer para que lo escuchen a uno. Ay, no. Eh, para ti, ¿cómo ha sido construir tu comunidad? ¿Cómo te la llevas con las redes, con todo este tema? Que al final pues, es como la realidad que nos tocó vivir, ¿sí o qué? Como eh, sentir que uno tiene como esa gente ahí que está con uno para arriba y para abajo, tan, y que va llegando gente y uno siente que la comunidad crece, pero ¿cómo vives tú ese tema hoy de hacer tu comunidad? Parce, pues nosotros desde Unity Love empezamos muy orgánicamente. Entonces yo creo que el público que yo tengo ha sido mayor parte orgánico. Porque mira que pues en mi tiempo era Telemedellín, los canales alternativos que habían en Envigado y así, los canales Sí, sí, que sí, yo no sé sí. cómo uno llegaba a esos espacios y lo querían entrevistar. Sí, sí, sí. Entonces eso como que hizo un público madre ahí para lo que tenemos ahora, que son las redes sociales. Sí.
cuando ya llegó el Facebook, cuando ya llegó el Instagram y todas estas redes sociales, parce, yo me asusté porque yo no encontré eso como una red para promocionar música, sino para buscar amigos, que era en ese tiempo lo que era el Facebook. Sí, que uno tenía es que amigos de Rusia, de Afganistán, y uno cuando... Pues era entonces, como para tener amigos y ya. Pero entonces a ti te tocó MySpace. Sí, no? también. Okay. Me tocó MySpace, pero yo no utilizaba nada de eso. A mí me gustaba era descargar música en Ares. Sí. Y escuchar los cassettes que habían en mi casa. Yo no sabía utilizar la red, la verdad. Ajá. Pero entonces cuando vi que era una oportunidad también, empecé a conocer más sobre eso. Uno puede aquí subir videitos y no pasa nada. Parce, entonces desde ahí yo dije, bueno, vamos a empezar a hacer videitos cantando y a contar mi historia como cantante. Entonces la gente ya por ahí empezó a ver qué era mi música, quién era yo, esto y lo otro, pero siempre ha sido, y más ahora, muy difícil como tener la obligación de comunicarle a la gente, hola, yo hago música, sígueme para más contenido, para más música nueva, esté pendiente, o yo, ay, vea, yo saqué un tema, ya lo escuchó. No, parce. Jesucristo, yo de verdad me abrumo mucho con eso, porque es como obligar a la gente a que lo escuchen a uno. Y eso es el mainstream en estos momentos, parce. Es como le meten a uno la música por los ojos, el vecino, esto y lo otro. Yo digo como que el que me quiera escuchar, la que me quiera escuchar, que me escuche, que busque mi música, aquí estoy. El que quiera ir a los conciertos, que vaya. O sea, como que mi objetivo no es ser famosa, sino que la gente escuche mi música, pues que se parchen, que se identifiquen. Y de igual forma, eso así también consumo yo la música de otros artistas, como que escucharlos y ya, como que, ay, parce, debería ser famoso. No hay que ser famoso. En este tiempo todos quieren ser famosos. Yo veo jóvenes en redes y es como el desespero por ser famosos. Cada artista tiene que ser famosos. Y pues no creo que ese sea el sentido de la música. Nosotros venimos de la música orgánica, parce, de escucharla, de llorar con la música, y creo que se ha perdido mucho ese sentido. Hay que recuperar. Y lo que decías ahorita, los jóvenes, en estos días estuve en el ITM cantando, parce, y eran los estudiantes, se sabían las canciones, y los que no se las sabían estaban, parce, con los ojos cerrados, y yo los amo tanto. Gracias, papás de ustedes, de verdad, lo están haciendo súper bien. Sí. Entonces, como que tu generación, mi generación, estamos como recuperando esa música orgánica, que los jóvenes escuchen de verdad la música, que se enamoren otra vez de escuchar la música en vivo, de ir a shows, de reunirse a tocar canciones, parcharse la música. Sí. Ves, ahorita hablabas algo que me hizo acordar de una conversación que tuve aquí con Arley hace unos días. Estábamos hablando ahí como de ese ejercicio de escuchar música nueva. Sí, soy. Y Arley me hizo una pregunta que me corchó y te la quiero hacer a ti. Pero me vas a corchar también. No, puede que a ti no te corche. O sea, cuando tú escuchas un artista nuevo, ¿tú qué esperas encontrar en un artista nuevo? Bueno, les voy a contar algo. A mí me da mucha dificultad escuchar artistas nuevos, porque me da miedo encontrarme con lo que está en estos momentos en general, y como que hay la misma letra, pero con otro ritmo, o el mismo ritmo con una letra que yo escuché en los 80s. Ay, no, de verdad, como que no quiero llegar a eso. Pero entonces siempre me llega música nueva, bonita. Hace poco, no tengo noción del tiempo, hace como 3 meses, más o menos, encontré un reel de una chica que hablaba sobre un artista, creo que fue de, ¿cómo se llama este país? Cerca Argentina.
Bueno, Chile, cerca, no sé, Uruguay. Uruguay, Paraguay. O Paraguay, bueno, no sé en realidad qué, pero el artista le dicen El Príncipe y hacía unas canciones hermosas y me enganché con una que se llama El Mandolín, me puso a llorar. Ah, no jodas. Era un recital y esa canción me puso a llorar, como que la forma de componer de esta persona es como si le llegaran las letras en sueños o está comiendo y la escribe completa. Entonces me identifiqué mucho porque hay canciones que he compuesto muy fluidamente. Entonces ese artista me enganchó mucho. Y empecé a trabajar con una chica de aquí de Medellín, ya esa es otra historia, por la misma vía. Y no sabía qué cantaba. Pues solamente empecé a trabajar con ella y me gusta su voz y cómo es como persona y me di cuenta que cantaba en una banda de jazz que es Geografías y me enganché demasiado con Geografías por su forma de hacer música y de componer. Y hay muchas canciones que me hacen llorar así como que... Y me escuché todo un álbum completo así nuevo, dije, vamos a escucharlos. Y ya no puedo parar de escucharlos. Entonces es como un ejercicio también muy bonito permitirse escuchar cosas nuevas dentro del miedo a qué te vas a encontrar, porque muchas veces tú ves ¿cómo se dice? Como mi lista de reproducción y son las mismas canciones que tengo hace 10 años, ahí guardadas, por el miedo a lo desconocido musicalmente. Pero entonces ya he llenado esa lista, he quitado las viejitas y he llenado esa lista de canciones nuevas del mundo y de artistas, parce, que jamás pensé que fuera a escuchar, la verdad, en muchos géneros. Entonces es como bonito hacer este ejercicio, la verdad. Da miedo, pero no sé por qué, porque como que ya conoces algo y ese es el lugar seguro. Sí. Pero también es bacano arriesgarse a escuchar música diferente o música nueva. Sí, ¿sabes qué? Yo sí siento, es que en estos días yo pensaba que la música se ha vuelto como algo, y lo noto desde distintos ángulos, como algo aspiracional. Uh-huh. A diferencia de cuando yo era niño y adolescente que empecé con la música, pues la música era algo como, era una locura pues pensar en la música. En cambio ya hoy la gente quiere hacer música, los papás quieren que sus hijos hagan música, Total. O sea, pero eso es tal vez muy influenciado como por lo que fenómenos como las grandes estrellas que han surgido justamente en esta ciudad, Juanes, J Balvin, Karol G, Maluma, que yo también digo, parce, así yo no sea consumidor de la música de ellos, pues de Juanes sí, yo agradezco que esos artistas sean de acá de Medellín, porque yo digo, parce, de alguna manera sí lo influencian a uno en tener como otra visión de lo que pasa en la música. Yo pensaba como en países donde no han nacido estrellas de ese calibre, cómo se entienden musicalmente o cómo, pues no sé, es como que eso sí tiene un impacto muy teso en lo que nosotros musicalmente vivimos la música. O sea, sí. Es que borrar de la ecuación a estos artistas, de una como que la historia entonces de la ciudad es otra, ¿sí o qué? Entonces, lo que te iba a decir era que siento que la música se ha vuelto como algo aspiracional, no es un fenómeno solamente de acá de Medellín y de Colombia, sino a nivel mundial, por lo que uno ve en redes, la gente, cada vez hacer música también se ha vuelto más fácil, ahora con la inteligencia artificial sí que ni se diga. Entonces ahorita mencionabas algo y era como ese miedo a encontrar una música que te decepcione, como que... Y me surgió una pregunta, ¿tú has encontrado música así como que tú digas, que te desinfle, pero del reggae, o del soul, o del gospel? Porque la que yo he encontrado particularmente siempre es como el pop. O sea, como que el pop es siempre donde hay lo que uno primero filtra, como que no, esta es la misma vocecita, con los mismos acordes, Pero, por ejemplo, en el rock, los que hacen rock es porque lo quieren hacer desde las tripas. El hip hop, el metal, o sea, pero entonces me surgió la pregunta, en el reggae, en estos géneros, ¿has encontrado cosas así como medio
plasticudas ahí. Parce, yo creo que todos los géneros tienen sus vainas. Digamos, sí he encontrado cosas que yo digo como que, vení, esto yo ya lo escuché. Ujú. Yo ya escuché esta melodía y es como, este artista me gustaba o me hizo esto y qué vaina. Sí, Bueno, sí, voy sí, a sí, tratar sí. de no ser tan sentimental. Ajá. Se la paso. Pero sí me he encontrado así, creo que no en el soul, no en el gospel, en el pop sí. En el reggae, digamos que es más común encontrarse con similitudes, ya que existen cosas en el reggae como en el one rhythm, que es muchos artistas se montan en la misma pista. Ok. Entonces es muy común en el reggae vos escuchar, digamos, un ritmo como este Bam Bam Rhythm, que fue, no sé si la primera persona, Sister Nancy, en grabar en ese rhythm, pero no creo que fuera un one rhythm en el que varios artistas se fueran a montar, pero es como el ritmo más ampliado de la historia del reggae, no, sin derechos, que lo cogen hasta los artistas de reggaetón, Ok. que es el bam, bam, what's up, bam, bam, Ah, bam, bam, ok. bam, bam. Entonces ese ritmo, pues uno puede cantar lo que quiera en ese Bello, o sea, ritmo, ¿me eso me entiendes? lleva después a Lauryn Hill de una. Bueno, también Fugees tiene como un pedacito Sí, ahí sí, sí, de sí, eso. sí. Entonces sí, es como que en el reggae es más común esto, pero como que es válido. Entonces no te decepcionas Ok, ok, tanto. ok. En lo que sí se decepcionaría uno es como en los baitas, que es coger una canción, versionarla en español y decir que es propia. Digamos, eso pasa mucho en el reggae en español de Panamá. No me quiero meter mucho en ese tema, pero sí pasaba mucho que los artistas hacían sus versiones en español y uno creía que era la canción original. Entonces era como que, "Hey, ¿cuál es tu creación original del reggae en español?" Pero pues digamos que se volvió válido, pues. Pero entonces, sí, como que no me es tan personal. Me decepciono y ya pongo otra canción, ya. Me tomo un tintico. Ok. Oíste, em, ¿tú qué sientes no, mejor dicho, quiero cambiar la pregunta, porque es que esta la Va. tenía entre ceja y ceja hace rato. La Tifa de hoy, en pleno 2026, con todos los aprendizajes que ya ha tenido, ¿qué le dirías a Tifa cuando estaba solita, que se acabó Unity Love? ¿Qué consejo le daría pues, a la tú de hoy, a la del pasado? ¿Qué consejo le daría para su carrera? Que sea muy disciplinada, más constante en algunos aspectos, porque digamos que musicalmente, en cuanto a creación, no lo veo lineal. Creo que la música hay que vivirla, o al menos yo tengo que vivir cosas para poder escribir. No la veo como hacer una canción para entregarla a tal fecha, la veo más como vivencias. Le diría eso y que lo está haciendo bien, que siga haciendo lo que su corazón le dice. Y no me haga llorar, pues. No, es que sabes qué, es que es muy teso. Uno en el transcurso de los años, uno va como recogiendo información Total. y, y hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino que uno dice, ay, cuántos dolores de cabeza me hubiera ahorrado yo, pero a la final Sí, todo hace parte de todo eso hay claro, que vivirlo, ¿sí? ¿O qué? total. Hoy por hoy entonces, ¿la Tifa en qué anda? No, 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 espérate. Quiero hacer otra pregunta primero. Va. En todos estos años de tu carrera, ¿cuáles han sido o cuál ha sido como de los más grandecitos que tú has tenido? Pues que, o acontecimientos o conciertos o de los Uf, grandes acontecimientos que tú digas, parce, vamos por donde es. me hiciste hacer como un ratatouille.
Bueno, yo creo que uno de los momentos que siempre voy a recordar es cuando fuimos invitados por primera vez al Altavoz Internacional, como invitados, pues, que apareciera ahí, invitados nacional Latifa. Ay, Dios mío. Okay. ¿Eso fue en qué año? Eso fue creo que 2016. Hace ratico. Con la Colombian Reading Band, que es la base de Tarmac en ese tiempo. Entonces estábamos súper felices porque íbamos incluso, no solo estábamos en el cartel como invitados, después de años de hacer eliminatorias, Sí. Sino que íbamos a abrirle a una banda internacional de reggae de verdad. ¿Quiénes? Steel Pulse. No jodas. Entonces tuvimos la oportunidad de compartir con ellos antes de subirnos, de verlos interactuar, pasarle un álbum. Sí. Entonces fue como que, mis respetos, era la banda preferida de Bob Marley. Uh-huh. Entonces fue como que, uy, parce, estos manes nos van a escuchar. Y desde ahí yo dije, parce, este es el camino. Ese es el camino. Y siendo mujer, como muy importante pisar así de fuerte con esos historiales. Uh-huh. Entonces como que muy feliz de estar respaldada con grandes músicos en ese momento. Qué nota. Ese es uno de los momentos que yo digo, buen camino. Y también cositas, detallitos. Digamos, hace poco hubo un concierto acá de la primera vez de Sara Lugo, que es una artista de reggae, también reconocida internacionalmente, más que todo en Europa y en Jamaica, y en otros países latinos, como una de las artistas de reggae más grandes. Entonces fue como brutal haberla conocido. Escenario con ella. Compartimos escenario, estamos haciendo una canción juntas. Entonces es como que, Sara Lugo, te escuché y estoy aquí contigo, no lo puedo creer, amiguis. Entonces sí, son como cosas bonitas que el reggae trae. Estar en tarimas también con artistas grandes. No, parce, yo vivo muy feliz de verdad en este camino del reggae. Ha sido duro, ha sido todo como a su debido tiempo, respetando esos momentos que van llegando, pero me siento feliz. Me siento feliz de estar como en este mundo del reggae. Excelente. Con sus altos y bajos también, porque no todo es perfecto, no todo es reggae. ¿Oíste? Y bueno, ahora hoy por hoy, ¿en qué andas? ¿Qué andas haciendo? Bueno, en estos momentos estoy trabajando con artistas, como haciendo voces o grabando coros, grabando voces pues en la música de varios artistas. Y también estoy pensando en cómo direccionar un nuevo álbum de reggae. Este sería el cuarto. Estoy muy nerviosa porque pues me he demorado mucho, pero me gusta demorarme porque quiero tener muy claro qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a grabar, hacia dónde lo voy a direccionar, qué música, qué sonido. Como que me gusta pensar muy bien todo antes de comenzar a escribir, porque es difícil escribir. Entonces me gusta tener claro qué tipo de pista, qué tipo de ritmo del reggae, por toda la rama grande del reggae. Entonces sí, estoy como en esa creación por ahora. Cuando tú vas a hacer un disco, ¿tú tienes una banda que está esperando tus instrucciones o tú vas llamando y armas tu selección ideal? Como que voy a llamar a este, voy a llamar a este, ¿cómo es ahí la cosa? Incluso para estoy pensando colaborar con varios productores, porque esos productores me van a como aportar diferentes sonidos. Uh-huh. y también incluyendo a músicos tanto de la ciudad como del país como internacionalmente. Uh-huh. Entonces sí, tengo como demasiadas ideas que aún no logro plasmar, pero ya hay un grupo de personas que saben que yo quiero hacer reggae nuevo y que tengo una playlist incluso con referentes de cómo quisiera que fuera el sonido de esa nueva música. Entonces ahí tengo ya un convito que está en editiva, ¿cuándo pues? Y yo, espere.
Ok. Entonces sí, como que de a poquitos voy armando el rompecabezas. Pues porque, o sea, a la hora de empezar un reto de querer hacer un disco, para ti, ¿cuál es la mayor dificultad? Escribir. No te digo, ojalá fueran pistas y ya. Una belleza. Y poner a escribir gente que lo he pensado, pero no, o sea, lo puedo hacer. Puedo interpretar música de otros cerebros. Pero es que para mí es muy importante sentir lo que estoy cantando, no sé. Sí, O sea, en total. algún momento puedo hacerlo. Incluso mi primer canción interpretando una letra de otra persona es con el Solo Valencia. Ah, ok. Esa es mi primer canción Y interpretando eso otra pasó letra. este año, pues prácticamente. Ahorita, Sí. que incluso lo lanzamos hace, ¿qué? Una semana. Entonces fue algo bonito y fue un miedo que desbloqueé y yo admiro demasiado al Solito, un abracito para el Solito. Es una persona que admiro mucho como persona, valga la redundancia, y como compositor. Me encantan sus letras. Soy fan del Solito. Entonces fue bonito como interpretar su sentir. Y me sentí muy cómoda también interpretando esa canción. Esa letra es muy bonita, tienen que escuchar. Sí, yo los vi, como te decía, pues la semana pasada y me pareció súper bacano. Además que el formato Sí. pues era súper... era imposible que a uno no le tocaran las fibras, pues. Ay, sí. Guitarra y voz nada más, eso sonaba súper Yo bonito. Y estaba él más solo nerviosa. haciendo sus loops y toda la cosa. Estuvo muy bacano, estuvo muy De bacano. verdad, sí. Y además que, o sea, estaba muy nerviosa porque estaba con él solo y con Mayra. Yo era como que me sentía ahí en medio de dos artistas que admiro demasiado porque a Mayra la conocí con Madera Jazz, que yo también súper fan de Madera y me encanta cómo interpreta y su voz. Entonces fue bacano estar ahí en medio de los dos y haciendo juntos esa canción. Qué nota, qué nota. Pues entonces, tú podrías decir que tus, digamos como que tu visión de lo que está pasando, llamémoslo en sonidos alternativos acá en la ciudad, pues ahí me refiero, ahí meto en el costal como todos los que estamos los que no somos mainstream. Sí. ¿Eres optimista con respecto a lo que se está haciendo, el futuro que pueda venir? ¿Te consideras optimista ahí en ese sentido? Bueno, eso es una pregunta un poco difícil en estos momentos como en cuanto a país, porque no sé qué se nos venga, pero yo creo que la música siempre nos salva y nos saca de los huecos. Entonces, pues personalmente yo voy a seguir haciendo música, así me demore, como siempre lo he hecho, como que respetando mis vivencias, respetando mis experiencias. Así me demore, siempre voy a hacer música porque me gusta hacer música. Pienso viajar, seguir viajando, compartiendo mis letras. Y creo que hay una ventaja muy grande y es que siendo mujer, de las pocas mujeres que hacemos reggae en Colombia, creo que es como que lo tienen a uno ahí como en cuenta entre las poquitas. Entonces hay optimismo. De alguna forma hay optimismo. Ifa, nos han pasado aquí una serie de cacharros técnicos, pero nada nos detiene. La resistencia. Oíste, estábamos ya como en la recta final de la conversación y en vista de lo que nos pasó surgió otra conversación aquí tras de cámaras y me parece una reflexión bacana y es cómo ha sido para ti ser artista y ser mamá y tu pareja también es artista, o sea, ¿cómo vivís eso? Es muy retador, digamos, en el momento en el que uno quiere componer algo, quiere crear algo. Es bonito porque estás en tu casa, no estás trabajando para nadie, ni en una empresa, ni nada, estás haciendo tu trabajo en tu casa.
es retador a veces componer melodías y cosas sabiendo que los nenes te necesitan, entonces quedan los audios, el mami tal cosa, mami esto, amor tal cosa. Entonces es retador y a veces se vuelve frustrante un poco porque no quedan las cosas como tú quieres, pero te vuelves profesional también en hacerlo de esa manera. Okay. Igual las ideas quedan bien, ya cuando uno va al estudio, ya uno sabe qué va y qué no va. Y qué no va, sí. Entonces es muy chistoso, después uno se ríe de todo esto, pero sí es muy retador. Digamos, me acuerdo que hubo un álbum en especial que fue Mantra, que lo grabé estando embarazada, y fue, parce, un cúmulo de emociones que sacaba por medio de las letras, porque estaba como en la recta final del embarazo, y así escribí, y así empecé a grabar. Y cuando tuve la niña, también iba al estudio con la niña aquí, alimentándola y grabando. Entonces era como que yo quiero mejor estar sentada, quiero mejor estar acostada, No, pero hay que terminar esta canción. Como muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Y ya cuando estaba un poquitico más llevadera la cosa, ir a grabar al estudio y pensar que la niña estaba en la casa, pensar que me necesita, pensar que la tengo que alimentar, muchas cosas. Pero entonces también creo que hace parte de esas historias que se plasman en música. Es difícil, pero creo que también muchos artistas lo han hecho, incluso han girado con sus hijos, con sus hijas. Yo no lo he hecho, no he girado así, pero sí me ha tocado viajar con los nenes en algunos momentos porque no hay quien cuide a los niños. A veces uno con la pareja se turna, si él tiene una gira, si tiene que viajar a grabar, si tiene que viajar a crear, lo que sea, yo me quedo con los nenes, y si yo tengo que viajar, él se queda con los nenes. Entonces es como una comunicación de familia artística. Sí, es algo que hay que hacer. Okay. Y pues los nenes ya están un poquito más grandecitos y entiende que los papás son artistas y que a veces uno no está, a veces el otro no está, o a veces los dos no estamos, y a veces nos vamos todos. Entonces es como, parce, una ruleta así. Sí. Es brutal, es brutal. Qué nota, bacanísimo. Y son musicales, muy musicales. No, entonces, pero es que tienen que salir. Eso es lo que queda bacano de todo esta lucha, de todo este esfuerzo que hacemos, que es para ellos también, pues como darles una buena vida. Es que a la final puede que pase lo mismo que te pasó a ti. Mira que tú vienes desde que te concibieron, la música estaba ahí en tu vida, entonces puede que... Y yo he notado como esa, se me escapa la palabra, como esa coincidencia en muchas personas que terminan siendo artistas. La influencia viene de los papás porque nacieron, son de cuna artista. Entonces es muy raro que el que viene como de papá y mamá artistas coja como por otro lado. Eso es muy raro, porque es que finalmente... Pienso yo, el arte es como, en este caso la música, pues, o cualquier expresión artística, eso es como un bicho que te pica y ya te quedó picado. Totalmente. Es así, yo crecí, parce, en medio de mi papá cantando, y mi mamá también arreglando la cocina o haciendo cosas en la casa y poniendo música. Pero pues los dos siempre trabajaron empleados de alguna empresa. Pero eso sí dije yo no quiero trabajar en una empresa, quiero hacer música. Desde chiquita dije, yo no quiero trabajar en una empresa, me da miedo. Los jefes me dan miedo. Okay. Como que yo quiero ser mi propia jefa. Y trabajar con gente que quiera estar en mi proyecto, para las que sea. Oíste, antes de que nos vamos, ¿qué significa Tifa? Tifa es mi nombre. Pues te llamas Stephanie. Tiffany. Ajá. Ok. Mi papá siempre pensó, no sé cómo se llamaba la artista en los 80s o 70s, Tiffany algo, no sé. Y me la ha mostrado varias veces y siempre se me olvida Tiffany. El nombre completo. Pero es así como una cantante, no sé si era disco o funk. Ay, sí, pero era muy así. Creo que era monita, ¿no? No sé. Ay, estoy aquí rebobinando mi cabeza.
No recuerdo y varias veces me ha dicho el nombre completo y no recuerdo, pero sí mi papá tuvo esa visión de que fuera algo muy musical. Okay. Entonces sí, no es un invento, yo me llamo Tiffany. Ah, ok, no una nota. Entonces como el artículo NEA, siempre le llamo el artículo NEA, la Tifa, ya, súper fácil, Brutal. ya. Tifa, no, ahora sí. Te quiero de verdad agradecer por sacar el ratico de venir, conversar. Ahorita te estaba diciendo que para mí es admirable lograr hacer una carrera sin el apoyo de un instrumento, porque, porque solo con el canto me parece una labor titánica, pues es bien difícil. Y tú desde chiquita mostraste tus dotes de cantante y mira, has logrado hacer pues una carrera admirable pues con tu voz. Entonces nada, quiero agradecerte, desearte muchos éxitos, que todos esos planes que tienes de un nuevo disco, de girar, de cantar, de hacer muchas cosas, las puedas materializar y que ojalá podamos coincidir y volvernos a ver en algún momento. Ay, Lelo, muchas gracias de verdad por invitarme a tu espacio con tus cámaras. Esta sobre todo. Esta que nos dejó tirados ahorita. No, me parece muy importante pues como recordar momentos y vivencias en estos espacios y además que me gusta mucho conversar, no sé si se dieron cuenta, pero sí, muchísimas gracias. También le agradezco mucho a la gente que escucha mi música, que ha estado a través de los años, parce, ahí súper leales, a todas las chicas, a todos los chicos que han estado ahí, parce, sin ánimo de lucro, solamente porque me quieren apoyar y yo quiero también apoyarles. Entonces, muchísimas gracias. Ah, qué nota. Bueno amigos, nos vemos en un próximo episodio del Voltaverso. Chao.